Hoy vamos a hablar de lo que es la tragedia de la inmadurez. Naturalmente, cuando nosotros vemos a los árboles, a las frutas, es natural de que crezcan en su tiempo, floreen y de repente empieza a aparecer algo pequeñito, una manzana, una pera, y va creciendo y va creciendo. Y llega el tiempo en que empieza a madurar y llega el tiempo perfecto cuando eso pues agarra un sabor tan agradable, tan perfecto, en donde uno lo puede disfrutar. Pues en la vida del cristiano es más o menos similar. Eso lo encontramos nosotros en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es la inmadurez? Alguien escribió las siguientes palabras y dice: la madurez es tener la capacidad o la habilidad de controlar la ira y resolver los problemas sin acudir a la violencia o a la destrucción, ¿verdad? No hace falta. La madurez es paciencia, es la voluntad de posponer el placer inmediato a favor de un beneficio a largo plazo. Madurez es perseverancia, dice también. Es la habilidad de sacar un proyecto o una situación adelante a pesar de fuerte oposición o retrocesos decepcionantes. Muchas veces eso pasa. La madurez es la capacidad de encarar disgustos y frustraciones, incomodidades y derrotas sin quejarse de absolutamente nada. Madurez es también humildad, es ser suficientemente grande para decir: me equivoqué. Y cuando se está en lo correcto, la persona madura no necesita la satisfacción de decir: te lo dije. No hace falta. Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Si lo dijo, bueno, sí, yo lo dije. La madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. Y esa es la vida de un inmaduro. Pero ahora bien, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar otras cualidades de la inmadurez. En Hebreos capítulo 5 y verso 11 al 14, nosotros encontramos la siguiente descripción en la palabra de Dios acerca de lo que es la inmadurez en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 5, verso 11 al verso 14. Y dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos todos? Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el escritor de Hebreos viene exponiendo algunos argumentos muy importantes y muy interesantes, detallados de lo que Jesús es y la labor que Él vino a realizar a este mundo. Él está hablando del sumo sacerdote y dice según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos, que es a los judíos a los judíos estaba dirigida esta carta, como hace una pausa de lo que está escribiendo y empieza a exhortar a los hebreos que realmente ellos tienen una conducta inadecuada, inaceptable para continuar con el resto de su argumento. ¿Por qué? Porque él cuando escribe la carta de Hebreos, pues tiene ese problema con los judíos. Y entonces él inicia su argumento en el capítulo
4, en el verso 14, hasta el capítulo 5 y el verso 10, y luego continúa en el capítulo 7 hasta el verso 28. Entonces, estos judíos a quienes estaba dirigida esta carta se había conformado únicamente con las primeras enseñanzas que les había dado al principio. Pero el problema era de que ellos mismos, desafortunadamente, habían decidido cambiar y volverse a las enseñanzas recibidas en el judaísmo. Todas las enseñanzas que a ellos habían recibido en el judaísmo, cuando ellos se convierten al cristianismo, ellos reciben la palabra de verdad, la palabra del evangelio, la verdadera palabra que les iba a dar vida eterna. Entonces, lo que pasa con esas personas es de que con el tiempo estaban dejando las primeras enseñanzas y se estaban volviendo a las enseñanzas del judaísmo, a las prácticas del judaísmo. El escritor de Hebreos compara la inmadurez a la necesidad de estar tomando leche y no comiendo alimento sólido. Él les dice acerca de esto, dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, ese asunto de estar explicando lo que Jesús vino a realizar y lo que Jesús era ahora, que era el sumo sacerdote y que había entrado una vez y para siempre y que había presentado un sacrificio por toda la eternidad y que era aceptable delante de Dios, para ellos realmente era algo muy difícil de entender. Entonces, el escritor de Hebreos pues ve la necesidad de estar de ellos, ¿verdad? Los compara como niños que necesitan estar tomando leche cuando ya deberían de estar comiendo alimento sólido. Un cristiano tiene dos opciones. Cada uno de nosotros tenemos dos opciones en nuestra vida. La número uno es profundizar en el estudio de la palabra de Dios. O número dos, desertar, conformarnos con las primeras enseñanzas del evangelio. Pero el peligro es de que si nos conformamos, con el tiempo vamos a cambiar y vamos a olvidar lo que hemos aprendido. Y ese es el problema. La inmadurez en la vida de un cristiano es realmente una tragedia. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo de escuchar la palabra, aún sigue siendo un inexperto y en el discernimiento del bien y del mal. Pero, ¿cómo se manifiesta la inmadurez en la vida del cristiano? ¿Cómo entendemos nosotros que la inmadurez se manifiesta en la vida del cristiano? Lo primero que encontramos en nuestro texto base es de que el escritor de Hebreos dice: os habéis hecho tardos para escuchar, para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Dice, un cristiano inmaduro. Entonces podemos llegar a la conclusión de que un cristiano inmaduro es todo aquel que es tardo para oír, que no está presto para oír. En Santiago 1:19 encontramos una descripción y un consejo para nosotros. Y dice Santiago capítulo 1 verso 19: por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es lo contrario, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír. ¿A qué debemos de ser tardados? Dice, para hablar y tardos para airarse. Para esto sí debemos de tardar. Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, debemos de estar prestos, debemos de estar dispuestos en cualquier momento y en cualquier lugar. Un cristiano que ha estado ya varios años en la iglesia, escuchando la palabra, debe de ser ya una forma de vida, una forma ya de vivir la vida. Que cuando se trate del estudio de la palabra de Dios, que cuando se trate de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, sea presto para oír la palabra de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, cuando está el predicador hablando de ciertas cosas, de algo, y lo está confrontando, y sale de la predicación con la excusa de tomar agua, o ir al baño, o darse una vuelta, y regresar.
¿Creen que esto es inmadurez? Claro que sí, porque está evadiendo lo que el predicador está diciendo. Y lo que quiere es evadir la responsabilidad de escuchar la verdad. Entonces no es capaz de escuchar la corrección que viene de parte de Dios. Y esto se ve como inmadurez. Y si vemos detenidamente el verso de Santiago en el verso 1 y en el verso 19, nos encontramos con la interacción con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con las personas. ¿Por qué? Porque dice: amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos escuchando a un hermano y estamos dialogando y estamos platicando sobre alguna cosa, dice que debemos de ser prestos para oír y tardos para hablar y para airarse. Pero eso tiene que ver con una interacción con nuestro prójimo. Y es justamente aquí donde nosotros reflejamos, ya sea la madurez que cada uno de nosotros tenga o la inmadurez que nosotros tengamos. ¿Cómo y cuáles son nuestras pláticas? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas? Y ahí es justamente donde nosotros reflejamos la madurez o la inmadurez que cada uno de nosotros tenga. Porque si constantemente estamos realzando los errores de los demás ante alguien más, déjenme decirles que solo estamos reflejando nuestra propia inmadurez. O cuando estamos hablando de lo que el hermano o la hermana hizo y me está afectando a mí personalmente, entonces estamos hablando y estamos diciendo y estamos declarando que nosotros somos inmaduros, que no somos capaces de tomar nuestras propias responsabilidades, pero los demás tienen la culpa. Porque el hermano es así, yo soy así. O porque el hermano hizo esto, entonces yo voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces eso es inmadurez. En Proverbios capítulo 10 y en el verso 19 dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Para todo aquel que hable demasiado, dice que la transgresión es inevitable. En otra versión dice el pecado es inevitable. Y cuando nosotros encontramos con personas que se acercan imaginemos de que se acerque una persona a ti y empieza a hablar mal de alguien más, del compañero de trabajo, de la escuela o de algún hermano. Cuando esa persona salga y deje de hablar contigo, cuando vaya a otra persona, va a hablar mal de ti. Y ténganlo por seguro, y 100% seguro. ¿Y qué es lo que está hablando esa persona? Si no está hablando realmente, aunque está entrando en temas, por ejemplo, del chisme y todo eso, pero eso es inmadurez. Un cristiano que no ha entendido realmente la palabra y los deberes y sus responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces, un cristiano inmaduro es tardo para oír. ¿Cuál sería lo contrario de la inmadurez? Sería estar prestos para oír, estar dispuestos para oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, el segundo punto que vamos a ver ahora es que un cristiano inmaduro es inexperto en la palabra de Dios. Ahora, veamos esto. Dice que un cristiano inmaduro es tardo para oír. Y eso de ser tardos para oír nos lleva al siguiente punto, que es estar y ser inexpertos en la palabra de Dios. Sabe mucho de la vida del hermano, pero de la palabra de Dios no sabe nada. Y ese es el verdadero problema. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué dice? Porque es un niño. Y yo digo, está bien ser niño. Todos en alguna vez somos niños. Pero ¿qué pasa con un cristiano que lleva 5, 10 años, 15 años y sigue en lo mismo? Eso es inmadurez. Está bien el primer año, los primeros meses, ¿verdad? Porque es un niño, no sabe lo que hace, cómo debe de hacer, cómo debe de actuar. Pero conforme vaya pasando el tiempo, debe de ir perfeccionándose, debe de ir madurando en la vida de
el cristiano en la vida espiritual. Entonces, un cristiano inmaduro es inexperto en la palabra de Dios. La responsabilidad de un cristiano es profundizar en la palabra de Dios, y esto significa ¿qué? Leerla, estudiarla, analizarla, y en ese proceso eso debe de disfrutarse. Debe de disfrutarse. En el Salmos 1 encontramos una descripción de lo que la palabra de Dios debería de ser para cada uno de nosotros, y creo que lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón. ¿Qué más dice? Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino ¿dónde está su delicia? En la ley de Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería de ser delicia para nosotros? La palabra de Dios. Anoche predicábamos algo similar, que la palabra de Dios debe de ser realmente eso. Y el Salmo 119, si leemos todo el Salmo 119, nos encontramos con pensamientos de un deseo profundo hacia los mandamientos, hacia los preceptos, hacia la ley de Dios. Y dice, suspiraba mi alma, dice, porque anhelaba tus mandamientos. Pero cuando no tenemos ese sentimiento en nuestra vida, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita solamente los días sábados, de día y de noche. Pero un cristiano inmaduro se queda con la duda y no busca una explicación, y después de un año sigue con la misma duda. Si nosotros estamos realmente enfocados en aprender la palabra de Dios, yo estoy seguro de que todos los sábados quizás nos preguntáramos, hermano, fíjese que estaba leyendo tal salmos, pero fíjese que no le entiendo. ¿Me podría usted explicar? Eso creo que debería ser nuestros temas en la iglesia. Pero en vez de estar hablando del hermano o de la hermana o de los problemas, de eso deberíamos de hablar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entonces, un cristiano inmaduro se queda con la duda y no busca una explicación, y después de un año sigue con la misma duda. ¿Realmente tiene el deseo de madurar? ¿Tiene el deseo de crecer espiritualmente? Absolutamente no. No tiene el deseo de madurar. Un cristiano inmaduro pasó de noche en el estudio de los puntos de fe y no estudia la palabra de Dios en casa. Un cristiano inmaduro es así, ¿verdad? Muchas veces estudiamos los puntos de fe, pero después como que se nos olvida. ¿Qué estudiamos? ¿De qué es? Y debemos nuevamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para poder grabar la palabra de Dios en la mente? Hacer lo que dice el Salmos, meditar en ella de día y de noche. No hay otra manera. Un cristiano inmaduro no ama y no tiene valor a la palabra de Dios, mucho menos lo anhela, mucho menos la desea, ¿verdad? Cuando nosotros estamos inmaduros, pues simplemente no tenemos ningún deseo de abrir la palabra de Dios durante la semana y leerla y meditar en ella. Entonces, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? No va a haber ninguna manera, y siempre vamos a estar estancados en los mismos problemas. Un cristiano inmaduro, ¿qué fue lo primero que vimos? Que es tardo para oír, ¿verdad? Y eso de ser tardos para oír nos lleva al siguiente punto de ser inexpertos en la palabra de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Y un cristiano inmaduro no sabe entonces discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. ¿Por qué? Porque primeramente se hizo tardo para oír, es inexperto en la palabra y ahora no sabe qué hacer. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Un cristiano es inmaduro porque no tiene disposición de oír la palabra de Dios, y porque no escucha ni estudia la palabra, es inexperto en la palabra, y porque es inexperto no sabe discernir entre el bien y el mal. Y cuando no sabemos discernir entre el bien y el mal, estamos en serios problemas. Pero la situación es aún más seria y complicada, porque Santiago dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La palabra de Dios dice en Isaías 5, capítulo 20, una descripción que cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, no tenemos una decisión y no sabemos lo que estamos pensando ni lo que estamos haciendo, hemos caído en este error, lo que dice
Isaías capítulo 5 y verso 20. ¿Y qué es lo que dice? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto llega a suceder cuando hemos sido tardos para oír, nos hemos vuelto inexpertos en la palabra y ahora escogemos nuestro propio camino. A lo que es malo lo llamamos bueno y a lo que es bueno llamamos malo. Y ese es el problema. ¿Queremos llegar a esa situación? Pregunto, ¿sí o no? No, hermanos, no. Nuestra respuesta debe de ser no. ¿Quién realmente quiere decir a lo que es bueno malo o a lo que es malo bueno? Nadie, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estudiar la palabra para que nosotros no lleguemos a este punto. Ahora, ¿qué tan importante es entonces saber discernir entre lo bueno y lo malo? Si una persona a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo, muy importante, ¿no? Muy importante. Pero ¿cómo llegamos a obtener esta madurez? ¿Cómo la obtenemos, hermanos? Estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a hacer que cada uno de nosotros vaya siendo experto en discernir en todo lo bueno y todo lo malo que nosotros encontramos en la vida. El discernimiento entre lo bueno y lo malo es para que escojamos, por supuesto, hacer lo bueno siempre delante de Dios, ¿verdad? Y para que no seamos engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el ejemplo de Eva cuando fue engañada, ¿por qué fue engañada Eva? Porque realmente las cosas como le dijo una verdad, pero también le dijo una mentira. Y fue engañada Eva. Entonces nosotros los cristianos podemos ser engañados de una o de otra manera por el enemigo. Y el enemigo puede plantar una idea equivocada dentro de nuestra mente y puede hacer que nosotros hagamos cosas que estén incorrectas delante de Dios. Y no importa a quién hagamos enemigo, cuando ya hemos determinado hacer algo, lo vamos a hacer y lo vamos a llamar bueno, aunque sea malo. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8 que cada uno de nosotros debemos de ser lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 5 y verso 8 dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? Ahora yo pregunto, ¿será que Satanás únicamente anda, como dicen, como tenemos una expresión, anda buscando la cabeza? Pienso que a todos, hermanos, a todos aquellos que han decidido acercarse a Dios, han decidido buscar a Dios, a esas personas Él busca devorar. Ahora, devorar no simplemente significa hacer cosas malas, sino eso implica realmente poner una idea equivocada en nuestra mente y nos aparta del camino verdadero. Y nosotros podemos estar aquí entre nosotros, pero a la vez estar apartados de la verdad y tener malos pensamientos en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios dice también: sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, mientras nosotros estemos preparados y sepamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a que sepamos lo que es bueno, lo que es correcto, y decidir siempre por lo que es bueno y por lo que es correcto, ¿verdad? Y lo otro nos va a ayudar a poder ver las mentiras del enemigo y poder apartarnos. Eso es lo que hace. El sabio ve el mal y se aparta. Pero dice también otro verso, que mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Esa falta de discernir entre lo que era bueno y lo que era malo lo llevó
a su propia destrucción. Entonces, cuando nosotros podamos ser capaces de presentar defensa en humildad de la razón de nuestra esperanza, entonces sabremos que estamos maduros, o que por lo menos estamos madurando en la palabra de Dios y estamos haciendo lo correcto. Ahora bien, otras formas en las que se presenta la inmadurez en la vida de un cristiano. Ya hemos visto, es tardo para oír. ¿Qué más hemos dicho? Es inexperto en la palabra, y luego, como ya es inexperto en la palabra, ya no sabe entonces discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, y entonces estamos en problemas. Ahora, otras formas en las que se presenta la inmadurez en la vida de un cristiano. La inmadurez de un cristiano se presenta cuando no tiene amor, y lo tiene únicamente para ciertos hermanos o ciertas hermanas, y cuando el amor debe demostrarse a todos por igual. A todos por igual, todos somos iguales delante de Dios. Todos debemos de tener el mismo amor, y de esa manera vamos a amar correctamente. Pero un cristiano inmaduro selecciona únicamente a quién amar. Un cristiano inmaduro también no tiene gozo. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que sobrepasa, aún estando en problemas y en dificultades, se siente gozoso y se siente contento. Pero cuando un cristiano es inmaduro, entonces realmente no tiene ningún gozo en su corazón, y está buscando el gozo en hacer algo, en creer en algo o algo así. Un cristiano inmaduro también no tiene paz en su corazón. Ya no tiene paz y busca la paz en otros lados. No tiene paciencia, y lo que estoy citando es lo que es el fruto o los frutos del Espíritu Santo. Dice que los frutos del Espíritu Santo es en cada uno de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y cuando ninguna de esas cualidades está en nuestra vida, entonces somos inmaduros. Pero si hay un anhelo en nuestros corazones de que esos frutos se reflejen en nuestra vida, entonces vamos por el buen camino, ¿verdad? Porque de esa manera David encontró el buen camino cuando se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y empezó a buscar el conocimiento, y Dios le dijo: yo te enseñaré el camino por donde debes de caminar. Y cuando nosotros decidimos entonces eso, entonces Dios también está dispuesto a mostrarnos el camino por donde debemos de caminar. Entonces, un cristiano también inmaduro se presenta también cuando no es perseverante en lo que ha creído, ¿verdad? No es confiable. ¿Por qué? Porque va cambiando de pensamiento todo el tiempo. Teníamos un jefe anteriormente, y cuando él empezaba a decir algo: vamos a hacerlo de esta manera, esto y esto y esto, y luego se iba por unos minutos y regresaba, dice: I changed my mind, decía: vamos a hacerla ahora así, así, así. Entonces ya todo se volvía a cambiar, ¿verdad? Entonces alguien así no es de confiar. Entonces, ¿cuál es realmente la tragedia de la inmadurez? Que después, hermanos, de tanto tiempo, no hay un crecimiento espiritual. No hay un crecimiento espiritual en el hermano o en la hermana. Y si no hay un crecimiento espiritual, o sea, si somos comparados, por ejemplo, con el trigo, y nuestro deber, nuestra responsabilidad es crecer para finalmente dar fruto. Todo el propósito de cualquier planta es lo mismo. En primavera están esperando ansiosamente ese calor y ese agua, y esa combinación hace que crezcan, y lo hacen rápido. Algunos lo hacen rápido, dan su flor, dan su semilla, pero otros se da su tiempo, ¿verdad? Hasta el verano, y hasta por estas fechas están dando sus frutos, pero finalmente lo hacen. Nuestro propósito entonces debe de ser lo mismo, ¿verdad? Si no hay crecimiento espiritual, no tendremos frutos. Y si no hay frutos, ¿saben ustedes lo que dijo Juan el Bautista a aquellos que se querían bautizar con él? Él les dijo: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado al fuego. Esto es serio, hermanos. Debemos de tomar nuestra responsabilidad de que nosotros debemos de crecer espiritualmente para finalmente dar frutos. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Los frutos, ¿cuáles son?
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Todos esos frutos, ¿verdad? Somos bienaventurados si realmente estamos trabajando en eso. Entonces, si no estamos creciendo espiritualmente, ¿qué pasa? Entonces morimos espiritualmente. Eso es lo que pasa. Si no estamos creciendo espiritualmente, entonces estamos muriendo espiritualmente. Ahora, entonces dijimos de que ¿cuál es realmente la tragedia de la inmadurez? Que después de tanto tiempo no hay crecimiento espiritual y también hay necesidad de que se nos vuelva a enseñar. Eso es lo que dice en Hebreos. Ustedes, dice, deberían de ser ya maestros. Ustedes deberían de ser ya aquellos que enseñan a los demás. Pero ustedes, dice, tienen necesidad de que os volváis a enseñar. Aquellos rudimentos, dice, de la palabra de Dios, de la forma en que cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Dice, tenéis necesidad de ser de leche y no de alimento sólido. Entonces hay necesidad de que nos vuelva a enseñar. Y más adelante, porque realmente Hebreos está hablando, empieza a advertirles a los hebreos desde el verso 11, y toda esa advertencia se corre hasta el capítulo 6, y más adelante encontramos nosotros otra descripción bastante fuerte para nuestra vida espiritual. En conclusión, hermanos, en Hebreos capítulo 6 y verso 1 al 8 encontramos por qué nosotros no debemos de ser inmaduros y por qué nosotros debemos de tomar nuestra responsabilidad de crecer espiritualmente. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Cuando uno ya es una persona inmaduro, pues realmente hay una necesidad de que se nos vuelva a enseñar. Y esto se va a hacer realmente si Dios así lo permite. Pero cuando una persona ha conocido, como vemos más adelante, el Evangelio, y ha conocido y ha disfrutado, dice, la dulzura de lo que es el Evangelio, es difícil, hermanos, que un hermano o una hermana vuelva a retomarla nuevamente. Únicamente Dios lo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Para David, él se sintió contento y feliz después de que había recibido el perdón. Pero para nosotros, vamos a seguir leyendo en el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, para próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. En ningún momento nuestro deseo sería ser quemados, ¿verdad? Sino que yo pienso que nuestro anhelo, nuestro deseo es obtener aquella vida eterna que Él ha prometido, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces, la verdadera tragedia de la inmadurez es dejar de creer o dejar de practicar lo señalado. Es haber sido iluminado para volverse a lo mundano. Esto es 100% reprobado. Dios no acepta de que después de haber sido enseñados, volvamos a ser instruidos en los mismos siempre. Seamos tierra buena, hierba buena, para ser de bendición y para que Dios nos pueda bendecir. Paz a vosotros, hermanos.